Hola mis amados, ¿cómo están? Pues una vez más saludándoles en el nombre del Señor, esperando se encuentren bien en compañía de los suyos. Bueno, hoy vamos a entrar, acuérdense, viendo la asignatura de lo que es el discipulado y estamos en el punto de 4 tipos de discípulos. Ya vimos los discípulos de los fariseos, vimos ya los discípulos mosaicos o de Moisés que representan y todo. Ahora vamos a entrar a ver el tercer tipo de discípulos, que son los discípulos de Juan el Bautista, los discípulos bautismales, vamos a poner de esta manera, para no aludir a ningún tipo de hermanos, ¿verdad? Bueno, los discípulos de Juan el Bautista se caracterizan primeramente porque son almáticos, son emocionalistas, son personas que se basan mucho a lo que es el sentimiento, a la emoción, al deseo, al entusiasmo. Y cuando no hay eso, pues obviamente, pues igual, la misma emoción nos hace que se desilusionen y se desmoralicen. Y a causa de esto, pues obviamente muchos de ellos desertan. Pero bueno, vamos a ver ese tipo de tanto de discípulos como de aquellos que son sus maestros, porque ese tipo de discípulos, vamos a ver algunas cosas. La primera de ellas es: ven a su ministro, a su maestro, a su ministro, por así decirlo, como un simple líder. No lo ven realmente con ese amor, con esa pasión, con ese deseo de decir, bueno, tengo mi líder, tengo a mi apóstol, a mi pastor, a mi maestro, tengo a esta persona que me está guiando. Lo ven como un líder, como cualquier líder normal, cualquier líder que se levante por ahí. Y esto no debe ser así. Vamos ahí a Juan, capítulo 1, verso 35 al 37. San Juan 1, 35 al 37. Y dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Bueno, pues vamos a ver algunos de estos versículos claves porque es importante esto. Dice que primer punto es: ven a su ministro como un simple líder. Es decir, no hay fidelidad, no hay sinceridad, no hay afinidad y mucho menos pues va a haber amor. Y en cualquier momento lo abandonan por otro que les impresiona o les llama la atención. ¿Cuántos cristianos hoy día están así? ¿Cuántos cristianos de repente están con su pastor, con su líder, ahí con la persona que los está ministrando, los está guiando? Y de repente escuchan a otro, ahora llamas por medio del internet, ¿no? Se puede escuchar a diferentes tipos de ministros y empiezan a seguir al otro ministro. E incluso muchas veces hasta se van a las iglesias de esos ministros porque les llama la atención a lo mejor su enseñanza, a lo mejor la revelación, qué sé yo, cuántas cosas, ¿no? Que pudiera haber en el otro ministro, pero abandonan al líder, abandonan a su ministro, abandonan a su guía, lo abandonan. ¿Por qué? Porque el otro los impresionó. Y esto nos habla precisamente de infidelidad. ¿Por qué? Porque la palabra nos manda a ser fieles. Sé fiel hasta la muerte. Pero ¿qué pasó con esos discípulos de Juan? Estaban siguiendo a Juan tranquilamente y ellos sabían que estaba bien, que pues el Juan estaba ministrando bien, pero de repente aparece Jesús y siguen a Jesús. Y dejan a Juan ahí como un trapo viejo, como ahí cualquier cosa, lo abandonan. ¿Qué pasa hoy día? Así pasa con muchos congregantes, desafortunadamente, que de repente dejan a sus líderes, que a lo mejor líderes o sus padres espirituales, ¿verdad? Que los vieron nacer, crecer y demás, y de repente ya siguen a otro. ¿Por qué? Porque les llama la atención, porque sea una persona más preparada, sea una persona más culta, qué sé yo. ¿No? En este caso pasa lo mismo con los discípulos de Juan, oyeron hablar de Jesús, ¿verdad? Y luego lo siguieron. Dijeron, no, pues ya el Juan ya no sirve, ya el Juan ya pasó de moda, ya vamos ahora con otro, vamos a seguir otro. Esos son precisamente los discípulos de Juan, que ven a su ministro como un simple líder, como decir, bueno, pues ya pasó de moda, ya está grande, ya está viejo, o ya cualquier cosa, mejor ya me voy con otro. No, no debe ser así porque esto se llama infidelidad y recuerden que Dios nos llama a ser fieles. El segundo punto, le dicen ahí mismo en el versículo 38, ¿dónde vives? Se acercan a Jesús. ¿Dónde vives? Es gente que vive por, pues, condicional. Es gente que ve su conveniencia, es gente que ve si le va a agradar, le va a gustar,
a dónde va a estar con el otro ministro, a qué ministro va a seguir. Primero ven antes las condiciones, ¿sí? Es decir, se basan ¿a qué? A lo que ven nada más a lo que ven. ¿Por qué? No se basan a lo espiritual, porque no hay un llamado de Dios. Por ejemplo, yo a veces les digo a las personas cuando se van de las iglesias, les digo, bueno, ¿y ya el Señor le dijo? ¿Ya el Señor le indicó que tiene que irse de la iglesia? ¿O fue por algún problema, por alguna situación, alguna circunstancia, alguna necesidad que a lo mejor muchos se retiran de la iglesia? Bueno, pues no, a lo mejor puede ser momentáneamente o puede ser por un tiempo. Pero eso no quiere decir que ya dejes todo, tires la toalla y ya me voy con otro. No, se trata, ¿verdad? Precisamente que no debes de basarte a lo que ves. No debes basarte solamente a... ¿Por qué? Porque esos agarraron, dejaron al líder ahí, dejaron ahí al ministro, vámonos, ¿no? Como un trapo viejo, vámonos con el otro. Y entonces siguieron a Jesús, pero antes Jesús sí dice, ¿a dónde vives? O sea, ¿por qué no le dijeron, a ver, Señor, cuál es tu ministerio? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué podemos hacer aquí contigo? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué nos vamos a poder desarrollar? ¿En qué vamos a poder servir? No nos dijeron eso. ¿Sabe qué dijeron? ¿En dónde vives? Fue lo primero que dijeron. Para ver si me conviene, ¿no? Porque si me conviene, bueno, pues entonces sí me voy contigo. Si no, pues me regreso ahí con el trapo viejo, ¿no? Pero no, no es así. No se trata en esto de ver la condición, no debes de ver tu conveniencia, no debes de ver si te agrada, no debes de ver si va contigo, no, lo que debes de ver es lo espiritual, el propósito de Dios. No es nada más que te cambies de un lugar a otro, no nada más es que tomes un líder a otro, no, no, no. ¿Ya sabes el propósito de Dios? ¿Sabes cuál es el propósito? No lo sabes. Y por eso mucha gente anda ahí de chapulín, como lo digo muchas veces, ¿no? Brincando de iglesia en iglesia en iglesia, a ver cuál me gusta, a ver cuál me agrada, a ver cuál me acomoda, a ver qué horario me acomoda más, o a ver iglesia o templo me impresiona más, no, a ver qué auditorio me impresiona más, o a ver cuál está más bonito. No, no debe ser así, no debes basarte a las cosas que ves nada más, sino debes basarte a lo espiritual. ¿A qué? Al propósito que Dios tenga para tu vida. ¿Cómo puedes estar en una iglesia ahí 5, 10, 15, 20, 30 años? Dios tiene un propósito para él, pero pídele al Señor, ¿cuál es el propósito? Señor, a lo mejor no he crecido, no me he desarrollado, pero si estoy aquí es por algo. Si aquí me sembraste es por algo. Imagínense, como yo les he dicho en enseñanzas pasadas, un árbol que diga, no, es que aquí no me gusta cómo está el campo, no me gusta que no hay mucha agua, no me gusta, mejor me voy a trasplantar a otro lugar. No puede un árbol por sí mismo trasplantarse, sino que tiene que ser, en ese caso, el que lo cultiva, tiene que ser caso, en este caso, esa persona que lo puede trasplantar, pero el árbol solo por sí mismo no lo puede hacer. Por eso es que no debes basarte a lo que ves, sino debes basarte al propósito, a lo que Dios tenga para tu vida en ese lugar. Debes de saberlo y conocerlo. Porque estos discípulos agarraron, dejaron a Juan y como un trapo viejo, siguieron a Jesús, pero dicen, a ver, ¿dónde vives? Entonces el Señor los lleva, ¿no? A un lugar ahí muy inhóspito, un lugar así medio feo, y entonces como que ya no les gustó, dijeron, a caramba, como que pensamos que vivías como eres famoso, como vemos que tienes así como que cualidades, pues pensamos que vivías en alguna mansión, en algún palacio, ¿verdad? Pero no, ¿cuál va a ser su sorpresa? Y el Señor precisamente para eso los llevó, para que ellos vieran, que no se basaran solamente por lo que veían, sino que se basaran realmente que si iban a estar con Jesús, iba a ser por un propósito, ¿sí? Y no nada más por una emoción, como decimos que ese tipo de discípulos solamente son emocionalistas, almáticos. Nada más ven al ministro, lo juzgan su condición, su situación, su posición, su estado, su categoría, su nivel, ¿no? Hay mucha gente que anda buscando niveles en las iglesias. Dice, no, a ver, este pastor más o menos me agrada porque se ve que está preparado, tiene una profesión, o está estudiado, o habla bien, o es muy elocuente, o es muy gracioso, es muy chistoso. Y están buscando ahí como que viendo qué les gusta. Es como decir, voy a ir al cine a ver qué película me agrada. No, esto no es un cine, mis queridos. No es un teatro, no es un lugar donde tú vengas a la iglesia a ver si te agrada o no te agrada, te gusta o no te gusta. Es un lugar a donde tienes que tener un propósito de Dios. Entonces, segundo punto, esos tipos de discípulos se basan solamente a lo que ven, son visuales. Precisamente por eso se basan a lo almático y andan ahí juzgando a los líderes. No, este líder no está, este líder así, este líder acá, este líder está muy viejo, ya de plano mejor. Y este es que otro está muy joven. Y es que otro, pues le falta preparación. Es que esto como que no va ni mi nivel. La iglesia no va a mi nivel, porque yo debo estar en una iglesia pues ya acá más con auditorio y más nice, ¿no? No, hermanos, nada de ese tipo de cosas. Ese tipo de situación no sirve
en el Evangelio de Cristo. Por eso el Señor lo llevó ahí a una cueva. Dijo, mira, aquí vivo. ¿Quieren entrarle? ¿Sabe qué hicieron? No. Dijeron, nos vemos, bye. Cuídate. Ah, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto no es basarse a lo que ves. Entonces, el tercer punto, acerca de los discípulos de Juan el Bautista, dice, oyen a uno y siguen a otro. Fíjense qué tremendo es esto, ¿no? Oyen a uno y siguen a otro. ¿Con quién andaban? Con Juan. Lo escuchaban, ¿no? Lo que enseñaba, lo que decía, lo que predicaba Juan, ahí estaban escuchando. Pero de repente escuchan a Jesús y dicen, no, Jesús tiene más enseñanzas, más. Entonces voy a escucharlo mejor a Jesús, voy a seguir a Juan, pero voy a escuchar a Jesús. Y hay muchos hoy día, tristemente, que eso hace. Andan escuchando ahí. Ahora peor ya, anteriormente en mis tiempos, cuando yo estuve en el ministerio empezando, pues no había internet, no había nada de eso. Entonces escuchar a otro siervo realmente era tener que ir hasta la iglesia de él a escucharlo, porque acá pues no se podía escuchar. Pero ahora a través de la internet, o sea, ya todos siguen a todos, ¿no? Ah, me gusta eso porque este es bien agraciado, es que habla cosas bonitas, es que habla esto, habla lo otro, y como que me llena mi alma, mi corazón, ¿verdad? Y me escucha este otro también porque, este sí de plano, sí tira cosas así bien exorbitantes y bien extraterrestres y cosas así terribles, ¿no? Y este otro, pues, porque pues es un siervo ya que tiene ya muchos años, mucha experiencia, ya tiene un ministerio muy consolidado y están siguiendo a cantidad de gente. Y ahí están en la iglesia, su iglesia. Ya el pastor dice, esa enseñanza del pastor, bueno, está bien, llame el domingo, el martes, el jueves, me echo una ahí de fulano, de perengano, y es así, me gusta, es así, me agrada. No debe ser así, hermanos. Y no porque uno se cierre, ¿sí? No se cierre a estar escuchando a los demás siervos, no, es bueno y es de bendición. Yo mismo lo he hecho así, escuchar uno, dos, tres, pero que yo esté pegado ahí, escuchando nada más a uno, dos o tres o cuatro, nada más y escuchando siempre lo que dicen cada días o cada reunión. No, no, porque entonces, ¿qué te va a dar el Señor? ¿De qué te vas a llenar del Señor? Es mejor que Dios te llene. Yo como pastor, como siervo, digo, Señor, dame tu palabra. Yo no voy a estar copiándole a fulano, a perengano, a perencejo, ni siquiera su estilo, su predicación o el mensaje. No, yo digo, Señor, dame una palabra. Y precisamente por eso muchas veces no escucho a muchos siervos y casi no escucho a siervos. ¿Saben por qué? Porque yo digo, Señor, la palabra que vas a dar es una palabra para mí y para la iglesia, que yo no esté copiando, porque muchos hoy día se chutan diferentes, que de fulano me voy a chutar esta, y de perengano voy a chutar esta predicación para el jueves, y esta me la voy a echar el domingo, y esta, no debe ser así. Entonces, ¿qué te va a dar Dios? ¿Cuál es entonces va a ser la revelación del Espíritu? ¿Qué es lo que Dios te va a revelar si estás escuchando nada más? Por eso este tipo de ministros, tanto ministros como discípulos, siguen a uno y escuchan a otro. Oyen a uno y siguen a otro. Es decir, que están, por un lado, siguiendo a su pastor, a su líder, pero están oyendo a los demás, oyendo a ver que, ese mensaje me gustó y todo. Pero al final de cuentas quedas igual, porque ni creces, ni desarrollas, ni nada. Entonces, ¿a qué viene el caso esto? Precisamente eso es algo complicado. Yo lo que les digo, hermanos que me escuchan, sí, a lo mejor puedes escuchar la predicación del hermano fulano, del hermano perengano, del apóstol fulano, del pastor perengano, del profeta sutano. Está bien, una que otra vez, pero que ya estés ahí constantemente escuchando y a ver cada cuánto suben. No, tú tienes que escuchar la voz de tu pastor. Por eso San Juan dice claramente 10, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí? Y no seguirán a otro, dijo el Señor. ¿De qué nos habla esto? De que tienes que seguir a tu pastor, lo que te enseñe él, qué bueno. Y si no te enseña y dices, hijo, es que la enseñanza del pastor está de plano, bueno, pues entonces pídele al Señor, Señor, si me tengo que mover, pero que sea tu propósito, no me voy a ir yo rápido y me voy a ir con fulano que me agrada, no, que sea tu propósito en tu voluntad, porque al igual hay siervos que no reciben revelación, que no se abren a lo nuevo de Dios, que se cierran, que son tradicionalistas como los fariseos o como los mosaicos, y precisamente la gente pues obviamente empieza a desertar porque pues es obvio, ¿no? Porque dicen pues no hay más. Y como como Juan el Bautista, igual lo mismo. O sea, no tenía más Juan para dar. Simplemente pues era el bautismo y entonces hay enseñanzas que compartía. Entonces escuchaban a Jesús y decían, no, pues él sí trae revelación. Escuchaban sus parábolas, escuchaban sus mensajes y decían, no, pues es que este hombre sí trae algo nuevo de Dios. Y obviamente así debe de ser, pero todo en el propósito de Dios y en el tiempo de Dios, mis queridos hermanos. Bueno, entonces, tercer punto, oyen a uno y siguen a otro. Qué triste está esto. Ojalá que no te pase a ti. Bueno, el cuarto punto. Vamos a leer ahí, ya no leí el versículo 40 lo dice claramente.
Versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Pero fíjese, Andrés afirmó su vida en Jesús. ¿Pero por qué? Porque él sabía que tenía un propósito en Cristo. Eso está tremendo. Por eso les repito, hermano, no nada más es agarrar y que yo decida, que yo vea mi conveniencia, no, sino que sea el propósito de Dios. Me imagino que Andrés se acercó con Jesús y dijo, mira, Señor, yo estaba siguiendo a Juan, pero yo quiero seguirte a ti. ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna...? Jesús dijo, no, adelante, ¿verdad? Simplemente, pues ya, Juan va también a acabar su tiempo y yo voy a seguir el mío. Acuérdense que Juan al poco tiempo, pues murió. Pero bueno, entonces el cuarto punto de los discípulos de bautistas o discípulos de Juan Bautista dice, se comparan con los carnales. Fíjense, ahí en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 14, dice así, Mateo 9, 14 dice, vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjese, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos, qué le decían al Señor? Tus discípulos no ayunan, por eso están tan gordos, ¿verdad? Bueno, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque ellos se comparaban con quiénes, con los fariseos. Mira, nosotros ayunamos y también igual los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no. Mira, Pedro y Juan no ayunan. Fíjense, se comparaban a los carnales, a los que ya vimos anteriormente los fariseos, que eran carnales, que eran solamente viscerales. A eso se compara. ¿Por qué no se comparaban a otros? No, porque ese es su nivel también de los discípulos de Juanes Bautistas, ese es su nivel. Se comparan solamente con los carnales pensando que son mejores que ellos y a lo mejor que están un poquito mejor que los fariseos, ¿no? Y aún que los espirituales y los andan siempre observando, juzgando según la carne, porque ellos decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Se suponía que era ese acto, era un acto espiritual, ¿verdad? Y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? O sea, como diciendo, ¿por qué no son espirituales como nosotros? ¿Cuál espiritualidad podría tener un discípulo de Juan? Eran totalmente emocionalistas, almáticos, y al igual que los fariseos, pues como se comparaban con ellos, andaban juzgando. ¿A ellos qué les importaba si los discípulos del Señor ayunaban o no? ¿En qué les perjudicaba a ellos? En nada. Pero, ¿por qué lo hacían? Para estar juzgando. Nada más estaban viendo, oye, como que yo veo, y a lo mejor hasta como que había espías, así como los espías que tenían los fariseos, que tenían tanto ellos, los fariseos, como gente, discípulos de los fariseos que espiaban al Señor Jesús. Así también los de Juan. Dice también que iban y decían, bueno, oye, vemos que están, ya desayunaron, ya comieron, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, sábado, viernes, toda la otra semana, 15, 20 días, un mes, vemos que siempre desayunan, comen, cenan y eso es cuando ayunan. Y entonces de plano no se aguantaron las ganas y fueron con el Señor. Señor, y tus discípulos, nosotros y los discípulos de los fariseos, ayunamos. ¿Y tus discípulos? ¿Por qué no ayunan? Como que eso fuera realmente lo que el Señor y Jesús dijo, ya llegará el tiempo en que ayunarán, ¿verdad? Pero no les dio el Señor, oh, sí, ahorita los voy a regañar. Voy a regañar a mis discípulos porque no ayunan. Ahorita los voy a exhortar, ahorita les voy a llamar la atención. No, porque ellos se basaban solamente a lo almático. Los que también andan en el alma, pues obviamente andan también en la carne, ¿no? Y andan juzgando a los demás. Andan juzgando, a ver, según espiritualmente, viendo, oh, ese no ora, este no ora, ¿eh? ¿Por qué no ora? Este, ¿por qué no ayuna? Ese, ¿por qué no? ¿A ti qué te interesa? ¿Qué te interesa a ti? Tú busca por tu vida, busca por tu salvación, busca por ti, deja a los demás. Ya llegará, como el Señor le dijo a estos, ya llegará el tiempo en que ellos ayunarán, en que ellos lo harán, ya llegará el tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso precisamente hay que tener cuidado. Incluso salirse, ¿verdad? Las personas que están de boda no van a ayunar en el tiempo de boda porque está el esposo con ellos. Como diciendo, ellos están ahorita conmigo, no tienen necesidad de ayunar, no tienen necesidad de nada. ¿Por qué? Porque yo los estoy alimentando, yo les estoy dando, transmitiendo lo espiritual. Pero fíjese qué tremendo, porque estos nada más empiezan a hacer, se comparan con los carnales, es decir, con los fariseos, porque ese es un nivel también de los Juanes Bautistas, son como fariseos también, un poquito a lo mejor un grado más arriba de los fariseos, pero no dejan de serlo. Qué terrible está esto, ¿no? Bueno, entonces el quinto punto es, dudan, son incrédulos. Fíjense, vamos ahí al libro de Lucas capítulo 7, verso 20
al 24 y voy a darle lectura. Lucas 7, del 20 al 24. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Versículo 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir, fíjense, ¿cómo dice? Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Entonces, qué tremendo, porque aquí en este caso le dijeron, los discípulos de Juan le dicen, Juan manda a sus discípulos con Jesús a decirle, ¿eres tú el Mesías, el que había de venir, o esperamos a otro? O sea, ¿cómo era posible? Juan, hermano, lo había bautizado a Jesús. Juan mismo había dado testimonio en ese momento. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan había escuchado cuando le había descendido la paloma, se había posado sobre Jesús y había escuchado esa voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, había oído de milagros, sanidades, prodigios, pero no creía en Jesús. ¿Por qué no creía? Porque no lo seguía. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué Juan nunca siguió a Jesús? ¿Por qué Juan no siguió a Jesús? Eso lo vamos a ver presente. ¿Por qué? Porque posiblemente a lo mejor él se creía superior a Jesús, o decía, bueno, yo no tengo necesidad de andar con él, yo tengo aparte mi llamado, yo tengo aparte lo que Dios me mandó a hacer. Pero realmente el propósito de Juan dice que era abrir el camino para el Señor Jesús. Pero no dice que ya una vez que había venido el Señor Jesús, él siguiera abriendo camino. Ya no, ya había venido el Señor. La obligación de Juan, yo pienso, desde mi muy particular punto de vista, que Juan, en el momento que Jesús llegó para ser bautizado, ahí era el momento en que Juan había dicho, Señor, yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir. Quiero que me enseñes. ¿Sí? Porque él mismo decía, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Y por qué él no fue a buscar ese Espíritu Santo y fuego en Jesús? ¿Qué contradicciones de Juan? Y aquí les manda a los discípulos de él, de Juan Bautista manda a sus discípulos y dice, vayan y pregúntenle si es él o esperamos a otro. O sea, por Dios. Y bueno, entonces ya llega y el Señor dice, no le respondió. Se lo dice, vénganse. Y empezó a sanar enfermos, empezó a sanar gente que tenía plagas, empezó a dar vista a los ciegos. Aún dice que empezó a resucitar hasta muertos. Y les dijo el Señor, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Vayan y díganle. Si soy, no solamente soy por lo que yo diga. Porque hay muchos que nada más dicen, sí, yo soy claro, yo soy un ungido, soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios, pero ¿y las señales? ¿Y los milagros? ¿Y las sanidades? ¿Dónde están? Jesús no le dijo, sí, claro, dile a ese Juan que incrédulo, que yo soy, claro que yo soy el que había de venir. No, le dijo, vengan y vean lo que hago. Y empezó a llevarlos. Entonces se quedaron sorprendidos los discípulos de Juan y dijeron, claro que sí, si Juan no cree, ustedes por lo menos crean, ¿no? Pero qué tremendo es esto, hermano, en que Juan dando testimonio de Jesús cuando fue bautizado, pero no creía, dudaba de aquellos, así hay mucha gente que son como Juan de Bautista, que dudan de aquellos que tienen un llamado genuino de parte de Dios, porque no han sido discípulos, no creen, se creen, como son laicos, se creen mejor, que no necesitan de nadie, ni seguirlos, ni nada. Juan debería haber seguido a Jesús y debería haber aprendido de Jesús. Por eso es que le pasó todo lo que pasó, porque perdió la cabeza, porque no pensó las cosas como debería haberlas hecho. Por eso pasó eso. Pero, ¿qué pasa con los hermanos que son laicos, que pues no estudiaron, a lo mejor no se prepararon y demás? Dicen, no, pues yo aquí, yo como a mí Dios me dio, a mí como lo que Dios me dé a entender, a mí como que no, hermanos, tienes que prepararte, tienes que también tú, aunque ya seas grande, porque muchos dirán, no, ya estoy viejo, ya tengo 70, 80 años, debes de ser un discípulo de un maestro, debes tener un maestro que te enseñe, que te disipule, que te guíe, porque mira lo que le pasó a Juan, tantos años de estar ahí con Jesús y que Jesús estaba ahí personalmente y ni siquiera fue digno de decir, te voy a seguir, Señor.
voy a aprender de ti, voy a ir a aprender de tus enseñanzas, ¿no? Por el orgullo. Yo siento que Juan era un tipo también muy orgulloso, muy soberbio, y por eso pasó ese tipo de cuestiones. Pero bueno, esos tipos de discípulos de Juan son los que son incrédulos, siempre están dudando de los verdaderos ministros, los juzgan y demás. Qué terrible está esto. Hay que tener mucho cuidado porque el Señor no quiere esto. El punto número 6 nos habla de no aceptan las enseñanzas de otros. Ahí en el libro de Lucas capítulo 7, verso 24, Lucas 7, 20, vamos a leer, sí, el 24 dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decirles a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. 7:24. Dice, entonces, fíjese qué tremendo, ¿por qué? Porque esto nos habla eh, que no aceptan las enseñanzas, rechazan por el hecho de no ser su líder, no ser su ministro, no ser su pastor. Y eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque no debes de rechazar cuando alguien va a enseñarte o darte una palabra. No debes de rechazar, al contrario, ¿verdad? Dice, precisamente el Señor habla que debemos aceptar las enseñanzas. Por eso Juan, hermano, tuvo tropiezo. Por eso el Señor dijo, bienaventurado que no encuentre tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque Juan tropezó en Jesús. ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, pues, ¿será él o no será? ¿O cómo está la cosa? Pero pues si ya habías visto, Juan, cuando el Señor había hecho tantas cosas cuando Jesús fue a ser bautizado, o sea, ¿cómo es posible que todavía dudarás? Y no obstante eso, el punto número 6, que no aceptara sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque él nunca fue capaz de decir, bueno, voy a ir a aprender de Jesús, como ahorita lo estamos viendo en otro punto. Nunca fue capaz de decir, bueno, voy a seguir a Jesús, necesito aprender de Jesús. No, él no fue capaz de eso. ¿Por qué? Pues a mí eso me habla mucho de lo que es soberbia, de lo que es arrogancia, ¿verdad? Porque no aceptar las enseñanzas de otro. Lo rechazan porque a lo mejor no es su líder, no es nada de él, rechazan toda enseñanza. Y no debemos tampoco hacer, debemos estar abiertos, pero conscientes, hermanos, de que pues es una apertura en la cual debemos nosotros, a lo mejor sí escuchar a otros siervos, pero no totalmente así que digas, bueno, que ya este sea el que me está ministrando. No, tu pastor es el que tiene que ministrarte, pero no debes, ¿verdad? No debes de cerrarte también a las enseñanzas de otros. Si Dios tiene para ti algo a través de alguien, recíbelo de parte de Dios y di, Señor, si esta palabra es para mí, Señor, yo la recibo, aunque a lo mejor no sea mi pastor, no sea mi ministro, no sea mi autoridad, pero yo la recibo en el nombre de Jesús. Pero no te dice, porque no, lo que no venga de mi pastor, yo no lo recibo, yo lo rechazo, es del diablo. No, tampoco es eso, ¿no? Porque imagínense de qué se está tratando. No, hay que tener mucho cuidado, es un balance, es un equilibrio muy, hermano, es una línea muy delgada todo ese tipo de cuestiones, pero hay que tener cuidado. Por eso siempre acércate con tu pastor, háblale, pregúntale y dile, y él te tiene que sacar pues de esas dudas en un momento determinado. ¿Eh? El punto número 7 dice, les gusta la discusión. Allí en San Juan capítulo 3, verso 25, San Juan capítulo 3, verso 25, dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Fíjense qué tremendo. ¿Por qué? Porque a los discípulos de Juan les gustaba estar debatiendo, estar discutiendo, les gustaba estar ahí en pleitos, en cosas ahí de definiciones, en confrontación. De hecho, pues Juan era un tipo que le gustaba la confrontación, como ahorita vamos a ver en otro punto, pero los discípulos igual, pues aprendieron de él, obviamente, ¿no? Entonces, aquí les habla de que se pusieron allí a discutir, a disertar, a debatir, a discutir con los judíos por la situación de lo que era el rito de la purificación. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con ese rito de la purificación? Bueno, era algo así. Los judíos tenían, antes de un servicio religioso, tenían por costumbre, muchos de ellos decían, ahí era no entraba la discusión, que tenían que bañarse completamente. Otros decían que no, que nada más ciertas partes del cuerpo. Otros decían no, que nada más las manos y los pies. Y entonces era una discusión de que decían, bueno, pues entonces, ¿quién tiene la razón? ¿No? Porque incluso allí había un baño ritual que se tenían que dar en cierto lugar, con ciertos tipos de aguas o ciertos con tipos de, incluso especias para eso. Bueno, o sea, ya sabes, ¿no? Le empezaban a arguir, le empezaban a meter más rollos, y ya no se sabía ni qué onda, ¿no? Que realmente pues era estar limpio delante de Dios, lo que Dios demandaba, porque ellos lo tomaron todo esto, como la vez pasada les dije,
de las Escrituras, ¿verdad? Pero en un término literal, no en un término espiritual. Y las Escrituras tienen que entenderse también espiritualmente. Entonces, esos decían, bueno, entonces, ¿qué es la purificación? Decía Juan, los discípulos de Juan. Decían sobre Dios, no, la purificación es hacerte el ritual como debe de ser, en el baño que debe de ser, con el agua que debe de ser y esto. Y él decía, no, 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 a ver, no, nada más es lavarse las manos y lavarse los pies, porque eso tenemos de tradición. Y otros decían, no, tiene que bañarse uno completamente. Y bueno, hermano, era una situación, empezaron a discutir. Ese tipo de discípulos Juanes Bautistas, les gusta estar discutiendo, polemizando. Les gusta estar ahí hablando con los demás. No, es que ustedes esto, es que ustedes no danzan, es que ustedes no brincan, es que ustedes no gritan, es que ustedes esto, es que ustedes aquello, es que ustedes allá, es que ustedes no hacen 2, 3 cultos, es que ustedes... Y les gusta estar ahí criticando, polemizando, confrontando a los demás. Y no debe de ser así. Muchos usan incluso hasta la escritura para estar confrontando. No, es que la Biblia dice, a ver, ¿y ustedes por qué no hacen esto? Si la Biblia lo dice claramente, ¿por qué no esto? ¿Y por qué ustedes el otro? ¿Y por qué ustedes...? ¿Qué importa todo eso? Lo que importa es que tu corazón, tu alma, tu espíritu esté bien delante de Dios. Que no es confrontante. Cuando encuentres una persona así, hermano o hermana, que le gusta la confrontación, dile, mira, hermano, con todo respeto que te merezcas, lo que Dios quiere es tu corazón. ¿Sí? No es que estés viendo rituales, que estés viendo esto, que estés viendo... Lo que Dios quiere es tu corazón y que tu corazón sea sincero delante de Dios. Hace mucho tiempo yo me confronté con una persona, más bien la persona se confrontó conmigo y yo no voy a decir que era, ¿no? Pero era un religioso. Entonces me empezó a hablar ahí durante casi 1 hora y media. Me abría la Biblia y me decía, a ver, léale aquí, me decía. Y sí, yo agarraba y leía, decía, mire, dice aquí la palabra. Ok, ¿y qué dice allí entonces? Y esto, y me empezó, hermano. 1 hora y media yo me quedé callado, lo escuché y ya. Y al final me dice, es que ustedes, que esto, que... Pero yo veía un odio, un rencor en él interno. Yo decía, está mal, ¿no? Y me decía, bueno, y que no sé qué, y yo la verdad, y llegó un punto, hermanos, en que llegó a excitarse tanto de lo que me decía, que casi, casi me quería ya golpear. Yo veía así sus intenciones, así de golpearme, ¿no? Yo decía, Señor, tú me cuidas, tú me guardas. Yo tranquilo, hermano. No me exalté, no me sufrí, dije, tranquilo. Acabó, y dije, bueno, ya acabó. Sí, a ver, ¿qué tiene que contestarme? Contésteme, que entonces, ¿qué? Sí, le voy a contestar. Nada más una cosa le voy a decir, le dije. ¿Qué dice la Biblia que es Dios? Usted según dice que sabe la Biblia. Y me leyó la Biblia al revés del derecho. Ok, usted sabe la Biblia. Ni siquiera se la voy a abrir porque usted la sabe, ¿no? ¿Qué dice que es Dios? Dios es amor. Y entonces, ¿por qué usted nos odia? Porque usted tiene tanto rencor hacia nosotros. Cuando usted debería de amarnos. Así como Jesús amó. ¿Por qué usted nos odia? Entonces usted no está predicando la verdad. Entonces usted no está diciendo la verdad. No está viviendo la verdad. Entonces, para empezar, primero vívala y después me dice todo lo demás. Así es de que, pues, con permiso, que Dios le bendiga. Lo dejé callado y frío. No supo nada que decirme, no me contestó nada. Se quedó callado y nada más vi que agachó su rostro. Y dije, con permiso, que esté bien, que Dios lo bendiga. Agarré y me salí con el discípulo que yo llevaba. Fíjese qué tremendo. ¿Por qué? Porque hay gente así que le gusta estar confrontando, que le gusta, a ver, vamos a ver, ¿y por qué esto? ¿Y por qué ahí? Y eso? No, no, ese tipo de gente, mira, ni discutas con ellos, ni les digas, ni trates de sacarlos del error, ni trates de enseñarles, decirles, no, no van a entender. Siempre sencillamente dar una palabra y que Dios los bendiga. Qué terrible está esto, ¿no? Bueno, el último punto. El último punto nos habla de que son duros en su predicación. Juan el Bautista dice ahí en Marcos capítulo 7, verso 4. Voy a leer. Dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Luego el verso 7 dice, al ver el que, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y el verso 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Fíjese qué tremendo Juan, ¿no? Cómo les hablaba. Dice que vinieron los fariseos, sus discípulos. Pónganle ustedes que vinieron, a lo mejor alguno de ellos venía sinceramente a escuchar algo
de él, o a lo mejor incluso venían hasta a bautizarse, porque también se bautizaban para que la gente no dijera esto, el otro, aquello, oye, que vi un profeta, porque la mayoría de gente tenía el concepto que Juan era un profeta, Juan el Bautista era un profeta. Entonces los fariseos, como para cumplir con con las miradas, con los puntos de vista de la gente, a lo mejor así. Pero este Juan que decía, generación de víboras, y ya la hacha está puesta y todos lo van a echar al fuego. Y qué tremendo era Juan, ¿no? Su predicación, más que predicación, siempre he dicho a veces, era piedricación, ¿no? Era a rajatabla. Les daba, pero duro, hermano, no tenía piedad, misericordia. Les da a los que, fíjese, y qué tremendo porque les daba a aquellos que asistían, que iban, que estaban ahí, y no a los que no iban, porque a los que no iban, al final de cuentas, pues ni sabían ni enterados se daban de esas cuestiones de Juan, ¿no? Pero qué tremendo está esto, ¿por qué? Porque no debe, hay muchos pastores, muchos predicadores, y obviamente sus discípulos aprenden esto, a que son muy duros en la palabra, son muy duros. Y no por eso quiere decir que no sea la palabra dura. Sí, a veces la palabra tiene que venir dura para que la entendamos, la comprendamos, o recapacitemos, o nos haga reflexionar, ¿verdad? Pero no siempre, hermano, no siempre tenemos que estar, a ver, víboras, y esto y el otro, y a ver, ahorita el hacha ya está puesta, y a ver, van a ser echados al fuego. No, hermanos, no, o sea, tranquilos. Y si tú estás estás siguiendo a un ministro así como Juan el Bautista, ten cuidado. No digas lo que él habla, lo que él dice. No, tú comparte lo que el Señor Jesús dice en su palabra. Es el amor, la misericordia. Mira, muchos llegaban con Jesús, fariseos, sacerdotes, escribas, llegaban y el Señor no les decía, a ver, generación de víboras, a ver, hijos del diablo, hijos del demonio. No, Jesús agarraba, les daba la palabra. Y muchos de ellos hasta le refutaban, ¿verdad? Decían, a ver, ¿tú qué dices acerca de esto? A ver, tú esto y tú esto. A ver, y Jesús decía, no, miren, estas las cosas son así, con paciencia, con amor. Hay que enseñar con esa paciencia, con ese amor a la gente, no a rajatabla, no dándoles ahí con la hacha ahí ya para cortarlos y echarlos al fuego. No, hermanos, hay que ser amorosos como el Señor, pero también sabios. A veces a lo mejor va a venir ciertamente una palabra un poco más difícil, un poquito más dura, pero también soportala. Pero de hecho, a que tú estés diciéndole ya a la gente, yo he oído de pastores que luego me dicen, no, es que el pastor dice, "Ay, que no quiera estar aquí, lárguese, aquí no hace falta esto y lo otro, aquí tengo mejores personas y van a venir más, si tú te largas, van a venir 10 más y todo". Esas palabras no van tampoco, no tienes que ser así con tu gente. Al contrario, debes de ser una persona que ames, que tengas paciencia, que veas a la gente no como una persona nada más ahí con sus defectos, sus errores, sino que veas a la gente como debe ser, como el Señor la veía, con amor. Al final de cuentas, el Señor amaba a la gente, aún hasta esos fariseos, aún hasta esa gente hipócrita y falsa, la amaba el Señor, y esa debe ser nuestra convicción de nosotros. Entonces, todos aquellos que son como tipo discípulo de Juan Bautista, hay que acabar con eso. No puede ser así, no es así. Ya que 8 días vamos a ver lo que es de ser discípulos del Señor, discípulos de Jesús, que es precisamente lo que así debe de ser. Bueno, y al final, ¿qué pasó con Juan? Pues perdió la cabeza. Y en Mateo capítulo 14, verso 11 dice, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Qué tremendo, ¿no? Porque le cortaron la cabeza a Juan. ¿Por qué le cortaron la cabeza? Porque ya había perdido la cabeza desde antes. Ya había perdido la cabeza desde el momento que no siguió Jesús, sus enseñanzas, dudaba, y todas esas cosas que hacía Juan, pues todo eso lo hizo perder la cabeza, no solamente en un término figurado, sino también en un término literal. Por eso hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Y pues bueno, aquí finalizamos esta clase. Les envío muchos saludos y muchas bendiciones. Y bueno, ahora voy a dejar la tarea. Vamos a volver a la tarea, la tarea del principio, que que ustedes hagan 3 preguntas de esta clase y ustedes las mismas la respondan cada uno de ustedes. Aquí van a aparecer ya están apareciendo los diferentes QR de las aplicaciones que tenemos. Ya tenemos Instagram, agréguense al Instagram también, agréguense al Twitter, agréguense al Facebook, agréguense al WhatsApp, obviamente. Prontamente estaremos haciendo el Telegram también, para aquellos que tengan Telegram. Y bueno, pero poco a poco vamos a ir ampliando más nuestra red en cuanto a las redes sociales. Pero sin más que decir, hermanos, suscríbanse también aquí en YouTube y denle like. Cada video que pase, denle like y no dejen de estar viendo los videos. Si usted se ha atrasado, póngase al corriente, póngase a ver, a fin que
No estamos pagando los videos, ahí están los videos. Entonces, para que no tenga pretexto ni excusa. Bueno, les envío un saludo, mis queridos. Cuídense mucho. Les envío muchas bendiciones y mucho ánimo. Y adelante.